Buenas tardes, ¿qué tal gente? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el horario en que vayan a mirar este video los suscriptores y los visitantes de este canal. Vamos una vez más a dar continuidad a los temas que siempre venimos desarrollando en este YouTube. Tardé un poco en levantar videos porque diciembre es un mes muy complicado acá en la casa y la verdad fue imposible sentarme con tiempo. En realidad la idea era en la primera quincena de diciembre, así quedaban como para que lo fueran viendo cuando ustedes quisieran. Iba a hablar de los temas que voy a desarrollar en este video y en el siguiente, que seguramente los voy a levantar muy seguidito, dando continuidad al desarrollo de temas relacionados con los fundamentos de los distintos orishas. ¿Sí? Hemos tocado algunos orishas en forma dispersa. Como diciembre es el mes en donde celebramos la data sincrética de la Mayoya, que es el 4 de diciembre para la tradición, y el 8 de diciembre para la Mayoyum. Aprovechábamos la primera quincena de diciembre para desarrollar estos temas, ¿sí? Y ya quedarnos tranquilos que antes de mediados de enero iba a levantar algún otro tema y darle continuidad a los videos estos. Bueno, se me enquilombó. O sea, diciembre fue terrible y fue imposible tener un tiempito libre. Y como ayer comenzamos el año, aprovecho a saludar a todos los asistentes a este canal, deseándoles un feliz 2024, que tengan excelente desarrollo de sus vidas. Para los batuqueros es año del Paibará. Eh, Acompaña, pero no es regencia, acompaña la regencia del Paibará el Payosaña en esta tradición. Así que vamos a pedir a los orishas que a todos los miembros de este canal y a aquellas personas que pasen por aquí y escuchen este video, el Oriyavara les abra caminos, les dinamice las existencias, puedan realizar los cambios que necesitan para progreso y para una estabilidad. Este año va a ser un año un poco duro. Yo todavía no hice la yogada de las predicciones de 2027. Es tradición que lo hagamos en la casa para tener más o menos un pantallazo de cómo va a venir el año. Así que probablemente después de levantar estos primeros dos videos del año que van a ser dedicados a la Mayoya 1 y a la Mayoyun otro, y que son medianamente chiquitos, tampoco voy a hacer videos muy largos. Como en estos días de esta semana voy a hacer las consultas que hacen a la organización del templo, las obligaciones del año que vamos a tener en la casa. Voy a yogar el tema de cómo va a ser el 2024, que no es acertar en las predicciones como si fuéramos a tener en el oráculo que en tal mes, tal día va a pasar tal cosa, sino una visión dinámica de la cosa, ¿sí? ¿Los años están regidos por orillá? No, los años son tiempo, no están nunca regidos. El tiempo no está regido por orillá, es la existencia la que está regida por orillá. El tiempo está regido por Odú. Entonces, cuando en en la tradición del batuque celebramos el año de Vara, en realidad no es lo que estamos celebrando. Por eso les digo, no es regencia de Vara con Osaña. No. Lo que hacemos por indicación de Odú o Vara es que existe el fundamento de celebrar el primer día del año al orillá que toma la regencia en ese inicio de año. Y ese orillá va a ser el orillá que para nuestra tradición es el regente del día lunes, porque este año comenzamos un día lunes y así sucede en los distintos años con
cuando cae el 1 de enero, un día determinado. Y Vará va a estar reinando todo el año. Sincréticamente hablamos de que el Pai Vará reina durante 2024, pero no es el concepto del batuque a nivel fundamento. Los batuqueros debemos saber que nosotros celebramos el inicio del año calendario, que no es el inicio del año ritual, el inicio del año calendario, celebrando ofrendas para el orillá que rige ese día, pidiéndole que por ser el primer orillá que toma regencia en el año, nos abençúe, nos traiga prosperidad, salud, felicidad, etc. Por eso no existen años en donde más de un orillá reine. ¿Sí? Esto, aunque nos vayamos de tema, lo voy a aclarar. Cuando el año comienza en enero, reina Vará siempre. Cuando comienza en martes, es siempre regencia de Shango. Cuando rige en miércoles, es regencia de Yapaná. Cuando cuando comienza el año el jueves, es regencia de Ogún. Cuando el año comienza un viernes, es regencia de Yemanjá. Cuando comienza el año un día sábado, es regencia de Oyún. Y cuando el 1 de año cae un día domingo, es regencia de Oyalá. Los otros orillás que sí tienen regencia en los días de la semana, vamos a suponer lunes, Osaña, acompañan, decimos. O sea, como es un día en donde también rige Osaña, ¿sí? Los sí le podemos presentar ofrendas Osaña, por ejemplo. Pero a nivel fundamento, el hecho que abramos el año con quien rige ordena todos los rituales para el año. Quiere decir que el orillá que va a ayudarnos a organizar todos los rituales desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre va a ser en este año Vará. El año que viene, Shango. ¿Sí? Los orillás que acompañan son orillás que acompañan y por eso los tenemos dentro de las ofrendas del 1 de año. Pero no hay regencias compartidas, ¿eh? Esto es un concepto distorsionado de millones de maneras. No es así. ¿Y lo sacamos por bucios? No, no lo sacamos por bucios, porque por bucios lo que se saca es el odú que va a tener primacía durante el año, porque son los odú los regentes del tiempo. Ellos nos van a decir si el año se plantea con retrasos, con avances, con dificultades, si hay riesgos de cosas, ya sean más físicas, tipo fenómenos de la naturaleza, o de evoluciones de los pueblos, de las sociedades en el mundo, inclusive de nuestro país, inclusive de nuestro ILE. No sacamos tampoco la letra del año. Somos batuqueros, no somos de la ocha, ni del tradicionalismo. Nuestra matriz es clara y tiene conceptos que son esos y no son otros. Y si los de los otros son diferentes porque tienen otra tradición. Punto. ¿Acá qué vamos a tener? Acá vamos a tener una yogada donde el odú que ingresa, que comienza la regencia, nos va a decir si hay una regencia conjunta con otro odú, si estos odú, por la sabiduría que traen, nos van a vaticinar que hay X situaciones que vamos a tener que resguardarnos en esta casa. Cuando fue el año previo a la llegada del COVID-19, ya se alertaba, o sea, el odú alertaba que el mundo iba a padecer, o sea, se presentó Ejioko diciendo que las enfermedades se esparcen sobre la tierra cuando el hombre desobedece a la divinidad. Estos mensajes son a los que hay que darle bolilla, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer esa yogada para mi familia.
Otros sacerdotes lo harán para la suya. No hacemos lo que hacen en la Ocha cubana, que hacen un cabildo de babalao para ver si todos se ponen de acuerdo en la letra del año. ¿Y por qué se tendrían que poner de acuerdo si las divinidades no son caprichosas? Un babalao u otro babalao yogando qué Odú va a regir el año, tendría que salir el mismo. Si no sale el mismo, se tienen que reunir entre 40 para ver por mayoría qué Odú sale. Yo personalmente ni siquiera, o sea, no estoy juzgando que lo que hagan es errado, pero no me puedo agarrar de eso como que sea la realidad. ¿Ok? Entonces, en el batuque, cada año se festeja el ingreso al año con el orillá que rige el primer día del año según cómo tenemos ordenados los orillás con regencia de días en la semana. Y es un solo orillá, o sea que en el día, por ejemplo, viernes, que reina Bará Yelú, Odeyo-Chin y Yemanjá, no es que es año de Bará Yelú, Odeyo-Chin y Yemanjá, es año de Yemanjá. Yemanjá es quien rige el año cuando viene el 1 de enero en viernes. Bará Yelú, Odeyo-Chin acompañan. Y entonces los hijos de Ode se van a sentir frustrados porque no tienen un día donde su orillá rige. No se van a frustrar. Su orillá siempre acompaña a Yemanjá. O sea que para el hijo de Ode, el año que empiece día viernes va a ser el año de su pai también. Pero la regencia a nivel ritual que nos organiza en todo el año, no. Eso lo marca Yemanjá. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Año de Yemanjá, se va a desbordar el mar. Año de Oyún, va a haber inundaciones. Año de Yapaná, va a andar el pai con la escoba barriendo. No. Los orillás no tienen regencia sobre el tiempo. Los tiempos son regidos por los Odú. Entonces, en esta tradición de batuque, no me importa en otra, en esta tradición de batuque, los Odú son las divinidades del tiempo. No me importa lo que piensan los otros. Nosotros estamos organizados así. Si ustedes no comparten, váyanse. ¿Ok? Esos Odú son los que marcan qué tendencias, consecuencia de la situación del mundo o del país o de la ciudad o del Ilé, pueden traer consecuencias positivas, negativas. Es un año donde tenemos que fortalecernos en tal cosa o tratar de tener mucha precaución en otras. Esos lineamientos son sacados en esa consulta oracular. ¿Se hace siempre en enero ya? No, la verdad que yo la tendría que haber hecho en diciembre, porque por costumbre lo hago en la última semana, pero la verdad no tuve tiempo. Fue los últimos 15 días, salvando 24, 25, 31, que fueron días más o menos tranquilos, el resto de los días fueron de locura. Así que yo tengo que estar tranquilo para hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas en mesa de bucios para determinar qué me dice Orilla de eso. Cuando lo tenga, tenemos este canal, yo lo voy a compartir. ¿Y ustedes qué van a hacer? Lo van a guardar y después van a chorear. A finalización de año el pai Tiago se equivocó en esto y dijo esto era verdura y esto no pasó y aquello sí. No es esa la intención. No voy a decir que en el mes de agosto van a florecer las margaritas. Voy a decir qué cosas tienen que evaluar para este año que todavía desconocen para estar con sus destinos alineados ante posibles adversidades o posibles cosas buenas que le puedan pasar en general a la humanidad. ¿Ok? Bueno, entonces, como tercer video, digamos, prometido, ya anoté que, aunque sea chiquitito así, voy a hablar de esa regencia para 2024 y como voy a hacer en estos días, seguramente la semana próxima, que es segunda semana de enero, ya va a estar ese video también levantado. Vayamos al tema del título, que es ¿quién es Oya? Oya es la reina de Guns, es la señora de las tempestades y de los vientos,
es la regente del fuego celestial, los relámpagos. Es la protectora del techo y del mercado, es decir, de la actividad del hogar, incluido el techo de chapa o de teja que tenga ese hogar, esa casa, y del mercado, que no quiere decir que sea el mercado, toda actividad productiva de índole comercial está regida por la mayoría, ¿sí? Es protectora de los amantes que se ven en un hotel alojamiento disfrazándose para que nadie lo descubra. No necesariamente tienen que ser amantes clandestinos, pueden ser amantes a los ojos de todo el pueblo. Es decir, puede ser un matrimonio, pero en la fase de intimidad, quien está rigiendo eso ya. Puede ser un noviazgo en la fase de intimidad y de los sentimientos que despiertan la pasión del uno por el otro, interviene ya. Y también interviene en las relaciones clandestinas, ¿por qué no? Siempre y cuando exista no una necesidad biológica de tener sexo con alguien, sino cuando a través de la pasión se entrecruzan las vidas de dos personas. Porque Oya además es responsable de la pasión. Y porque es responsable de la pasión, es responsable de los proyectos. Cuando la pasión se va hacia la cama, tenemos una noche bárbara. Y cuando se va hacia el escritorio, tenemos un proyecto que tenemos que transformarlo en realidad, ya sea un negocio, un viaje, una compra de algo o un proyecto de vida. Por eso también es regente de los proyectos, ¿sí? Bien. Oya llega al Batuque y los fundadores del Batuque ya encuentran el culto de Oya aquí. Porque para quienes hayan leído el libro, y quienes no lo hayan leído lo pueden comprar llamando al WhatsApp que está ahí abajo, y quien se comió, el pobre que tuvo la desgracia de comerse 4 videos de la historia de Batuque que fueron densísimos en este mismo canal, va a saber que las antiguas casas de Pará que cultuaban orillas, el culto estaba centralizado en Shango y Oya. Entonces, cuando los mentores del Batuque, los creadores de esta matriz, se fusionaron con estos otros sacerdotes y empezaron a organizar el Batuque, vieron que había hijos de Shango e hijos de Oya por todos lados, porque en las casas de Pará, la mayoría, el 95% de la gente era hijo de Shango o de Oya. Si era hombre, era de Shango, y si era mujer, era de Oya. Y muy pocos de otros orillas. Esto era la prehistoria del Batuque, ¿sí? Cómo se cultuaban orillas antes de que apareciera la matriz del Batuque, en Río Grande do Sul. Entonces, Oya es no solamente una orilla muy popular, es popular inclusive en el candomblé, en todo el nordeste. Oya es una orilla muy de culto muy extenso, ¿sí? Todos conocemos a la Mayoya, todos tenemos afinidad con ella o tenemos determinados antagonismos con ella, ¿sí? No es una orilla que nadie sepa nada. El religioso de orilla que no sabe un corno porque no recibió nunca doctrina, sabe quién es la Mayoya. Pero hay en el Batuque, en la constitución del Batuque, una fusión de conceptos. Hay una fusión de conceptos. Por ejemplo, nosotros tenemos fundamentos de orilla, tenemos 3, y un fundamento de Budum. Son 4 los pasajes que cultuamos de Oya en el Batuque. Como la gente se renueva, voy a
tocar temas o dar definiciones o refrescar la memoria de aquellos que han visto todos los videos o eran parte de ellos, y muchas cosas van a parecer familiares porque ya las he dicho en otros canales, pero la verdad que la mejor pedagogía es la que repite, porque es cuando queda el concepto. Y a veces decimos una cosa en un contexto, la persona eso se lo olvidó y lo decimos en otro concepto y ahí le queda. Entonces, disculpen si soy reiterativo en algunas apreciaciones, pero van a ver que tiene sentido, ¿sí? Que se toque de vuelta desde otro abordaje el mismo concepto. Cuando vimos Orillas de Afuera, dijimos que Oya tenía representación en dos fundamentos de afuera, que uno era Budún y continúa siendo cultuado como Budún, es un Budún de hecho, que es Chimbowa, y un fundamento que es netamente de Orilla, ¿sí? Que podríamos decir que es Yoruba, entre comillas, ahora después vamos a explicar por qué, que es Oyadira. Esas son las Oyá de afuera. Y dentro del cuarto santo tenemos a Oya, pasaje joven, y Ansá, pasaje adulto. ¿Sí? Los orillas de tierra no se reconocen como mozos y grandes, o sea, como jóvenes y viejos, sino como jóvenes, mozos y adultos. ¿Sí? Cuando el aye de ese orilla es más estable. ¿Ok? Bueno, estos cuatro pasajes de Oyá los vamos a tener que desmenuzar un poquito ahora que vamos a hablar de la Mayoyá. ¿Ok? En el caso de Chimbowa recibe el apelativo de Oyá Chimbowa porque la energía del Budún Chimbowa es semejante a la de la Oyá Yoruba. Los fundadores del Batuque trajeron ese fundamento de tierra daomeana, donde se cultúan vuduns. No, lo más probable es que el fundamento de Oyá Chimbowa haya entrado a territorios Edo muchísimo tiempo antes, prácticamente en los tiempos en los cuales los Edo adoptaron para sí otros vuduns, como eran el Egbara o Gu. Gu, recuerden que es un vudún, un tipo de Gu es Gu Adagan. Estas divinidades son netamente daomeanas, de matriz de culto a vuduns, que no vinieron al Batuque porque el custodio y sus 40 sacerdotes iban navegando y dijeron, para un poco acá en tierra de Dahomey que vamos a subir otro fundamento y también llevamos otra cosa. No, estos vuduns han pasado siglos y a veces, como en el caso de Levara, más de 1500 años en tierra Edo. Entonces ya se cultúa como una divinidad Edo. Perdió cierto grado de ritualística original vudún, aunque su fundamentación, su empleo dentro de los rituales guardó mucho de ese vudún. Entonces no son vuduns pasados a orillas, son vuduns cultuados dentro de una casa de orilla. Es bastante diferente la sutileza. ¿Bien? ¿Qué pasa con Oyá, con Oyá Chimbowa? Vamos a hablarle como todos le decimos. ¿Qué pasa con Oyá Chimbowa? Pasa algo muy semejante. ¿Sí? Es decir, Chimbowa dentro del panteón Edo, de los 900 dioses Edo, figura nomenclada como una divinidad oficial, como parte del panteón adorado en todo el imperio Edo. No, no. Pero probablemente en el siglo XVII, en el siglo XVIII, más en el siglo XVIII que en el siglo XVII y en el siglo XIX, la expansión del imperio Edo, su fusión cultural con pueblos vecinos, haya hecho que un fundamento como es Chimbowa pasara a ser cultuado con una finalidad específica, con una finalidad muy específica. ¿Sí? Porque Oyá Chimbowa no participa en los rituales de Egungun, del culto a los
a los Egun en tierra yoruba. Por ende, no vino de la mano de que también los Edo cultuaran a los Eguns del linaje de sangre de alguna manera en especial. No, no. Este vudú es un vudú que básicamente pacta, ¿sí?, con otros vudú, más con otro vudú asimilado en tierra Edo para resguardar las casas de la energía de Egun negativo. Entonces, a partir de esta conexión que tiene con con protección, es que los mentores del batuque, los creadores de la matriz de batuque, trajeran no de tierra daomeana, no de tierra yoruba, sino de su tierra ancestral, de tierra bení, al fundamento de un vudú llamado Chimbowa, con la función específica de controlar el contrarritual. O sea, función específica de Chimbowa es tenerla plantada en la casa para controlar la energía de Egun que se desarrolla en el contrarritual de batuque, o sea, en todo lo que tiene que ver con los Eguns ancestrales, con los Eguns de Balé, ¿sí? ¿Por qué no pierde su condición de vudú? Porque en realidad la funcionalidad de Oya Chimbowa es inherente a su ligazón con la vida, con lo que representa la protección de la vida y todo lo que tiene vibración y expresión en el Ayé. Entonces ella es la mejor, la más calificada para ponerle límite a una energía que no tiene que estar dispersa constantemente en el Ilé, sino solamente que tiene que impregnar el Ilé en la fase del contrarritual. Entonces, los fundadores del batuque tenían el fundamento de este vudú que, colocándolo al frente de la casa, controlaba la fase de contrarritual. ¿Tiene otras funciones Oya Chimbowa? No. No tiene funciones de sacar a escobazos a los Eguns que ingresen a la casa. No es función de ella defender la casa de la afuera, de la agresión externa. Para eso está Baralo de Yogunavagan. Chimbowa no defiende tampoco al Ilé de la energía de Egun interna. Ella lo que hace es controlar que una vez que se ha cerrado el ciclo de contrarritual, ya sea por el fallecimiento de alguien, ya sea porque se terminó el luto en la casa por el fallecimiento de alguien, o ya sea por las obligaciones periódicas anuales que hacemos, ¿sí? Esta Oya Chimbowa tiene por función, una vez que se finaliza los rituales, desligar al entorno religioso y a todos sus miembros de esa energía de Egun. ¿Sí? No es socia de los Eguns. Esto lo hemos dicho cuando hablamos del contrarritual. O sea, no está comiendo pizza y tomando cerveza con los Eguns. No es amiga de los Eguns. ¿Sí? O sea, Oya no es un orillá que está dándose la mano con los Eguns. Como es energía de vibración femenina, y dijimos que el femenino universal controla, bueno, la función de control de Oya, en general, es la de controlar la energía egúnica para que no tenga interacción con el ser humano.
Y en el caso de Oya Chimboa, es un fundamento de vudú traído al batuque específicamente para cumplir esa función. ¿Podemos trabajar por Oya Chimboa para otros fines? ¿Podemos invocar a Oya Chimboa para otros fines? Yo les debería decir que no, pero sí hay invocación para Oya Chimboa en otros fines, pero no se realizan dentro del templo. Nadie tiene que pasar por una limpieza para Oya Chimboa adelante del fundamento de Oya Chimboa. Eso no existe, señores. El que haga eso está inventando. No existe. No, pero a mí me salió en Bucios que fulanito, que Juan Fernández tenía que pasar por una limpieza de Oya Chimboa. Mentira. 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 Mentira, no existe eso. Sí, pero yo tengo un fetillo muy viejo que era de mi tatarabuelo que con Oya Chimboa se hacía tal cosa o cual cosa. Es otra cosa. ¿Y qué lo haces? ¿Lo haces en el patio de tu casa donde está la casa de Oya Chimboa? No, lo haces en el mato. Porque tenés que ir al local donde reacciona ese vudú. Porque yo he escuchado a cabinderos que son re expertos en Oya Chimboa, que Oya Chimboa responde en la lomba, o sea, arriba de las tumbas. ¿De dónde sacan esas cosas? ¿De dónde pueden sacar ese tipo de conceptos? Me van a perdonar, pero estaba oscureciendo. Voy a levantar la persiana, porque si no, no se va a ver un pito. Y entonces, como ya lo hacemos pero muy procas a esto de tener que andar haciendo videos que son un desastre, y hoy estoy solo en la casa, no le puedo hacer así a nadie. Entonces aprovecho y fui a levantar un poco la cortina antes de prender la luz para poder tener claridad del día. Todavía no oscureció. Bueno, no hay vinculación. No podemos llamar a Oya Chimboa en el cementerio, señores. O a Oya. No la podemos llamar en el cementerio. Ahora vamos a explicar por qué no. Pero Oya Chimboa es un fundamento de vudú que nace en el mato. Por eso, cuando trabaja, si va a trabajar por algo que no sea su finalidad específica, que es la de barrer y controlar la energía del contrarritual, ¡tuc!, al lugar donde responde. Al único lugar donde responde. No responde arriba de una sepultura en el cementerio. ¿Ok? Bien. Ese fundamento de Oya Chimboa, esto ya, muchas de las cosas que estoy diciendo ya las dije, pero bueno, repetimos. Estamos repasando para el examen. Oya Chimboa puede tener su fundamento dentro de la casa de Baralodé. Never, and never, nunca. ¿Por qué? Porque Oya Chimboa en el Itán, ¿sí? ¿Qué sucede? Sucede que hay un Itán por el cual Baralodé decreta que las mujeres no se pueden enfrentar a su fundamento. Y ese Itán marca que hay un recelo o una separación entre Baralodé y Oya Chimboa. Oya Chimboa no puede estar en contacto con Lodé. Podría, entre comillas, estar vinculada con Abagán, pero Abagán dijimos que es un acople de Lodé, y donde está Lodé está Abagán, y donde está Abagán está Lodé. Entonces no podemos traer a Chimboa y meterla dentro de la casa de Lodé como si ese fuera el lugar correcto para tenerla, porque estamos teniendo errores de fundamento gravísimos. ¿Qué es? Que en principio, en nuestra tradición, los Itán son la ley sagrada, y si hay un Itán en donde Lodé le dice que no va a poder entrar nunca más a su casa, vamos a hacer todo lo contrario.
Porque los candomblecitas lo hacen. Porque le dijeron a alguien que en tierra yoruba lo hacen. Porque en el Congo belga lo hacen. O en Cuba. O en Haití. No, señores. La ley sagrada del africanismo está basada en los itans que responden y dan continente al fundamento. Y el itán es claro. Lo de se enoja y rechaza a Ollachimboa y no le permite entrar a su casa. Y ustedes van a poner el fundamento de Ollachimboa dentro de la casa de Lodé. O sea, ustedes no saben hablar castellano, porque la verdad que el itán está escrito en castellano, o se repite en castellano por estos lados del mundo. No, porque es una orilla que está de afuera. No, es una orilla que está de afuera. No tiene nada que ver que esté afuera o que esté adentro. Literalmente están quisilando los fundamentos porque están haciendo cosas que no corresponden. ¿Y dónde tiene que estar Ollachimboa? Ollachimboa tiene que estar en su casa. ¿Tiene que ser una casa parecida a la de Lodé, más chiquitita al lado? No, la verdad que no. Chimboa, por fundamento del batuque, debe ser enterrada, debe ser llevada a una cripta. ¿Vieron una sepultura del cementerio? El agujero donde va el cajón. Bueno, más chiquitito, ¿no? La pueden revocar, le pueden hacer piso también de lechada de Portland. Puede estar bien, pero es como si fuera una cripta abajo. Ahí va a estar Ollachimboa. Y arriba, una lápida, y arriba pueden ponerle una casita para poder tener ahí una cuartiña, un velón, un frente, un escó, o no, al aire libre. ¿Hay otra forma de tener a Ollachimboa? Ninguna. ¿Por qué digo con tanta seguridad que no hay forma de tener el fundamento de Ollachimboa en otro lado? Porque así nació el fundamento de Ollachimboa, que no nació de ningún cabindero, que nació dentro de la nación fundacional del batuque. Y que no hay ninguna posibilidad que se coloque en otro lado. Porque eso Ollachimboa no se puede estar manipulando. Porque hay un ritual 32 días antes de su fundamentación que hay que irla a hacer donde está la energía de Ollachimboa. Y a los 28 días de hecho, eso recién se puede arriar esa energía del vudú a esa cripta y fundamentar. Entonces le preguntaría a una hija, aunque ahora también parece que hay hijos de Ollachimboa, ¿dónde miércoles tiene a su Ollachimboa? Porque en esa cripta únicamente la Ollachimboa que va a ser senta puede estar. No pueden tener un agujero para cada Ollachimboa de todos los hijos de Ollachimboa que tiene Stile. No existe eso, señores. Ollachimboa es un vudú. Ningún pai de santo puede hacer nacer a un vudú como Ollachimboa eligiendo una piedrita que la eligió Ollachimboa y cortando una cabrita, aves de calce y haciendo una obligación como la de cualquier orilla porque no van a tener nada. Si es un sacerdote imantado va a tener un asentamiento de Ollá que encima es contrario al fundamento del batuque porque en cambio de hacerla Ollá, hacerla nacer su fundamento en Cuarto Santo lo está haciendo en el patio del templo. ¿Qué es eso? No existe. No existe. Y eso Ollachimboa puede nacer como ciclo dentro de una obligación de orilla. Jamás. Jamás. Primero, esa Ollachimboa tiene que ser senta después que se abra el ballet. No puede ser senta antes, a menos que alguien tenga la bola de cristal y sepa que se va a morir fulanito de tal en el ILE dentro de 7 meses. Entonces hacemos la fundamentación de Ollachimboa y vamos adelantando. Es después de salida del luto de la casa por el fallecimiento de una persona que constituyó el ballet de la casa por primera vez que se va a fundamentar esa Ollachimboa.
Y eso ya Chimboa va a tener ciclos de obligaciones específicas de ella. No puede haber obligación de Ollá Chimboa dentro de las obligaciones de Orillá de la casa. Si la casa tiene la fecha de, vamos a suponer, el 26 de septiembre, como la fecha que los hijos de la casa van a obligación y el jefe también, como cosa simple, pueden tener más fechas. Bueno, en otra fecha, el 15 de marzo, va a ser la obligación de Ollá Chimboa. Y como Ollá Chimboa no es un orillá, y su obligación no es como la obligación de cualquier orillá, dentro del ciclo del Lorogún que no cortamos para orillá, sí se puede cortar para Ollá Chimboa. Pero no arriba de la cabeza a nadie, porque no toma regencia de Ori. ¿Ok? Pai, a mí me dijeron toda la vida que era hija de Ollá Chimboa y me hicieron las obligaciones por Ollá Chimboa. Es más, ¿sabe qué? Me sentaban en el suelo enfrente de la ruanda de Lodé, donde estaba la Ollá Chimboa de la casa y me daban, bueno, vos sos hija de una Yansá. Punto. La energía que toma Lori siempre va a ser de Yansá, por más que a vos te hayan dicho que sos hija de Ollá Chimboa, anda a cagar. Con la visita que le hayan dado. Mentira, mentira, mentira. Engañan. ¿Ok? Finalidades de Ollá Chimboa, cuidar que la energía de naturaleza egúnica quede separada del Lilé cuando se finalizaron los rituales de Egún. Ningún Egún que va a entrar a un ballet en un Arizún le va a dar la mano a Ollá Chimboa y Ollá Chimboa va a decir, ay, pasa tranquilo, yo ahora estoy a cargo tuyo. Mañana comemos juntos y te cuento. No, Ollá Chimboa repele a los Eguns. No tiene que repeler a los Eguns ancestrales que están en el ballet. Pero cuando se abre el ritual de ballet, ya lo dije en el video que hablamos del fundamento de ballet, se dispersa la energía de Egún en una casa de Ayé. Y ella es la encargada de barrer esa energía y volverla a neutralizar en un solo lugar al finalizar esos rituales. Punto y acabó. Y si tengo que hacer una unión por Ollá Chimboa, y si tengo que pedir una defensa por Ollá Chimboa, no la vas a hacer ahí adelante del fundamento de Ollá Chimboa, vas a tener que ir donde ella únicamente responde, que no es precisamente arriba de una sepultura. ¿Corremos? Ollá dirá. Ollá dirá, tenemos que tener en cuenta una cosa. Y voy a tener que saltar a otro ya para explicar esto, ¿sí? Ustedes sintieron que en la tradición se habla de Ogum Oniré. En el candomblé se habla de Ogum Oniré y de Ollá Oniré. Y creo que en la ocha cubana también. ¿Qué es Oniré? Oni es el título de rey. Como Oba significa rey, en algunas ciudades, como por ejemplo en Ile-Ife, el rey no es el Oba de Ile-Ife, es el Oni de Ile-Ife. Bueno, la tradición yoruba cuenta que Ogún, general de Oduduwa, conquistó la ciudad de Ire al norte, al noreste de la ciudad de Ile-Ife, y ahí estableció su reino. Entonces él era el rey de Ire, es Ogún Oniré. Bien. La Ollá Oniré es la Ollá que acompaña a Ogún Oniré en esa tradición yoruba y no tiene que ver mucho con la Ollá que es mujer búfalo y que terminó siendo la esposa de Shango. Son dos cosas aparte. No nos olvidemos que en tierra yoruba no hay religión orillá, hay cultos dispersos.
La Oya, que míticamente era una mujer princesa en tierra del norte de los territorios yorubas, en tierra batá creo que era, bajó y contrajo matrimonio con Shango. Con Shango a Shango, con Shango, con ninguno de los dos. Porque lo que nosotros consideramos como Shango es un linaje de obás, de reyes, de la ciudad de Oyo. Agodó no se llamaba Shango Agodó, Aganshu no se llamaba Shango Aganshu. ¿Se entiende? Estamos hablando de mitología que sostiene no el rito, sino la tradición yoruba. Esa Oya, esposa de Shango, no tiene que ver con la Oya Onire. Son dos divinidades diferentes. Una surge en el reino de Ire y otra surge en el reino de Oyo. Bien. Oya dirá tiene el mismo origen que Ogum Onira, no Onire. El Ogún que entra al Batuque no es Onire, Onire con variación fonética porque somos unos negros patas sucias y le pusimos Onira. La ciudad de Ire hoy es un pueblo con 20 casas en el noreste de la ciudad de Ile-Ife, a bastante distancia, pero hacia el noreste, que no debe tener ni siquiera un babalao para yogar Ifá. Es una ciudad fantasma, es un pueblo. Y la ciudad de Onire, la ciudad de Ire, donde se lo reverencia o en el mito se lo construye a Ogún, es una ciudad mítica. En otras épocas habrá existido y habrá sido una ciudad floreciente. Hoy es una aldea que tiene solamente una calle y las casitas a los costados. Y punto, acabó. ¿Ok? Pero el Ogún Onira nuestro es de la ciudad de Ira. Y la Oya dirá es de la ciudad de Ira. Y la ciudad de Ira no tiene nada que ver con Ire. Ire, Ira. La ciudad de Ira es una ciudad que sí hoy existe, es una ciudad reducida, es una ciudad que no podemos considerarla que sea de las principales de Nigeria, como tampoco lo es algunas que míticamente son unas ciudades muy importantes, pero que con el correr del tiempo y a través de tantos años de colonización inglesa, esas ciudades perdieron su estatus de grandes ciudades. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Del occidente de Nigeria, Ibadan es una ciudad enorme. ¿Cuántas veces entra la ciudad de Oyo en Ibadan? Como 5 veces en extensión territorial. Y en población también. Son muchos más los habitantes nigerianos que viven en Ibadan que los que viven en Oyo. Oyo quedó con la fama por ser una ciudad mítica para los cultos, pero hoy, con un 70% de la población nigeriana evangélica y católica, se pueden imaginar que la ciudad de Oyo es pesada en el mito para nosotros. Y para el rey, o sea, para el Obá de Oyo, que sigue teniendo explotación petrolera, entonces siempre va a ser una persona con riqueza, pero no en los términos legendarios. La ciudad de Ife entra en la ciudad actual de Benín City, y más o menos unas 10 veces entra en superficie, y en población ni hablemos. Ni hablemos, porque Benín es una de las ciudades más populosas y más grandes en Nigeria. E Ile-Ife es una ciudad mítica. Tiene población, es grande, no es un pueblito, no es como la aldea de Ire, pero es una ciudad reducida. Mitológicamente es la cuna de los yorubas.
Pero la verdad que los yorubas actuales están dispersos en todo el territorio que hoy es del estado Yoruba, y la ciudad de Ile-Ife es una ciudad más en tamaño, en poderío y en capacidad de administración. Es una ciudad más, no es la capital de nada, ¿se entiende? ¿Bien? Bueno, así como está en la actual división política nigeriana, está el estado Yoruba, está el estado Edo. Y al lado del estado Edo está el estado Endo. Edo, Endo. Son dos estados diferentes. Y al lado del estado Endo está el estado Ogun. Tierras Endo y tierras de Ogun, o sea, el estado Endo y el estado Ogun, eran parte del imperio Beni, eran parte del imperio Edo. No eran tierras yorubas en el siglo XIX siquiera. En el límite entre los actuales territorios Endo y territorios Ogun, dentro del territorio Endo, a pocos kilómetros, cerca de 200 kilómetros antes de llegar a la frontera con el estado Ogun, está la ciudad de Ira. Esa ciudad es tan antigua como el imperio Edo, porque esa ciudad era parte del imperio Edo. Y como esa ciudad fue en siglos XV, XVI, XVII y XVIII un lugar de destacamento militar para los Edo, porque a partir de varias ciudades, no era la única la ciudad de Ira, había otras ciudades hasta el litoral atlántico, que formaban como una barrera donde los destacamentos militares eran de ejércitos bastante numerosos y las incursiones hacia Occidente, para cuando han tenido en otros momentos de la historia del imperio, del antiguo reino de Benín, incursiones para quedarse con tierras hacia el occidente hasta llegar al litoral de la República de Ghana actualmente, o sea, todo el litoral de lo que llamamos Costa de los Esclavos les perteneció hasta el siglo XVIII a los beníes. Esa ciudad de Ira era una ciudad más de las que defendían las fronteras del imperio y las expandían hacia occidente. Los militares, los ejércitos Edo de esa ciudad tenían dos divinidades que los custodiaban y le garantizaban el éxito en la guerra. ¿Quiénes eran? Eran Onira, o sea, el rey de la ciudad de Ira, el rey de esa ciudad, y Dira. Onira era un Ogun, era un guerrero, era el guerrero dueño o señor de la ciudad de Ira. Y Oya era la patrona, podríamos decir, de la ciudad de Ira. ¿Por qué? Porque había una divinidad, no llamemos Orilla, cuando yo digo Orilla estoy hablando de Yorubalandia. Y en esta etapa es importante que queden claro que son dioses Edo, tanto Ogun Onira como Oyadira. No, si Ogun nace en territorio... No, Ogun no nace en territorio Yoruba. De hecho, Ekaladerán, cuando se transforma en Oduduwa, lleva fundamentos a la ciudad de Ile-Ife para abrir un templo a Ogun, porque Ogun era uno de los tipos de Gu. Era aquel que estaba emparentado con la guerra, no emparentado con la fragua de los metales como Gu. Acá los Yoruba no inventaron nada, y en especial nombres, y menos idiomas. ¿Ok? Ese Ogun Onira es el Ogun, que es el general
el rey, el que manda en la ciudad de Hira. Y Oyadira es precisamente su complemento femenino, otra guerrera. ¿Por qué? Porque los ejércitos Edo tenían batallones de amazonas, de mujeres que eran guerreras. Así que tanto la Oyadira como el Ogumonira eran como los patrones, como los santos patrones, digamos, que protegían a esos destacamentos, ya sean masculinos o femeninos, dentro del ejército profesional del Imperio Edo. Residían los fundamentos y el templo de adoración en esa ciudad, aunque también eran reverenciados en otros lugares. Pero ahí se concentraban las fuerzas militares Edo para combatir no a enemigos, porque los yorubas estaban en pañales y eran sus protegidos. Los daomeanos tenían muy buena conexión, pero sí para, en determinados momentos de la historia, invadir y conquistar territorios. Y después, cuando se replegaron esos territorios y volvieron a sus tierras originales, eran los destacamentos de vanguardia que protegían las fronteras del Imperio Edo. Entonces, el Ogumonira nuestro no es un Ogum Yoruba, no es el Ogumonire pasado a Onira, porque somos medios gansos cuando leemos o escuchamos en Yoruba. Y Oyadira, esa Oya que en el batuque llega como un orillá de afuera, es una guerrera. Por eso los fundadores del batuque, cuando decidieron armar el sincretismo católico para que la gente asimilara, no le dieron a cualquier santo católico el sincretismo de Oyadira. Oyadira está representada por Santa Juana de Arco, la guerrera francesa que permitió que los franceses se liberaran de los ingleses en la guerra. Oyadira era la encargada de dar el ayé, de poner la fuerza y abenzoar a los ejércitos de la ciudad de Hira para combatir contra enemigos y expulsarlos. Y en lo posible invadir otros territorios y anexarlos al Imperio Edo. Nuestra Oyadira es la dupla energética del Ogumonira que tenemos en Cuarto Santo. ¿Por qué una está afuera y otro está dentro? Los fundadores del batuque determinaron que Ogum Onira era el Ogún más semejante al Ogún guerrero Yoruba. Y ese Ogum Onira preside el Irumalé por el ala Mosa en Cuarto Santo. Y en Oyá está Oyá, que el fundamento de Oyá de Cuarto Santo es muy semejante a la Oyá que tenemos en la referencia Yoruba como la esposa de Shango, la segunda esposa de Shango. Esta Oyá tiene otra cualidad. Es la Oyá que sí hace la defensa de la frontera. ¿Y la frontera del templo cuál es? El afuera del templo. Se entiende que hay una diferencia en los fundamentos, consecuencia de que esto tiene una raíz muy antigua, porque estamos hablando de fundamentos de que tenemos noción de que es así hace más de 700 u 800 años. Y esos fundamentos tienen que haber nacido quizá mucho tiempo antes, ante la necesidad del Imperio Edo, cuando comenzó a crecer y a tomar tierras que estaban ocupadas por otras etnias. Pero lo que tenemos que tener en cuenta que al batuque el fundamento de Oyadira viene como una Oyá hiperagresiva, muy guerrera. No se enamora de nadie. De hecho, no formaría ayuntó con ningún orillá, ni con ningún vudú, ni con nadie que se le parezca,
de polaridad masculina. Su cualidad es ser única. Y en el fundamento del batuque, ¿qué funcionalidad tiene? Ella controla las energías verticales del Lilith. No guerrea contra algo que venga de allá, sino contra algo que puede venir de allá. Por eso el fundamento de Dirá es mucho más dúctil y muchísimo más amplio que el de Chimbobá. Chimbobá tiene una función específica acotada al ballet. Oyá Dirá, en la fundación del batuque, se la coloca siempre junto, pero no forman nunca casal, con Eshuloná. Porque Eshuloná, Oriyá Eshu, en la cualidad Loná, es el que maneja y controla las energías horizontales. Es decir, él es el que lucha contra las cosas que están en el plano terrenal. Ya sean enemigos, ya sean energías espirituales que se desplazan adentro de la casa. Porque Loná es el que provee de la prosperidad y la riqueza. No es el dueño de los caminos, no es el que abre los caminos. Loná es el dueño de los caminos, pero ¿de qué caminos? De los caminos horizontales, de aquellos que se desplazan. Entonces es el oriyá dentro del batuque y fuera del batuque también, porque en la tradición yoruba así también lo consideran, es el pasaje de oriyá Eshu capaz de expandir la prosperidad. Él siempre es terrenal, él siempre está controlando la agresión terrenal o la expansión terrenal. Él se maneja en el plano horizontal, la energía de Shuloná, como custodia del templo africanista. Viabiliza, abre caminos. ¿Okay? No nos equivoquemos de Shuloná con Baralaná, porque uno es el dueño del camino, no de los caminos, del camino que sea, y el otro sí es el que abre caminos. Son dos cosas diferentes. Laná es el que tiene la ye de abrir los caminos y el Shuloná de establecer el orden en estos caminos, porque es el dueño. Es una orilla de afuera, igual que todos los otros orillas de afuera, es de defensa. Entonces ustedes imagínense que a ustedes los pueden atacar en este sentido. De allá, de acá, de acá, de acá, de acá o de acá, ¿no es cierto? Bueno, estos ataques son repelidos y controlados por Oyá Chimbobá porque ella establece la limpieza de la energía del Ilé teniendo en cuenta el Ayé y el plano espiritual en forma vertical. Y Eshuloná, todos los otros sentidos que dijimos, por las vías por las cuales puede venir ataques o las cuales se pueden abrir para que la cosa progrese. Y la conjunción, ¿por qué los fundadores del batuque trajeron al batuque el fundamento de Shuloná y de Oyá Dirá? No para que Oyá Dirá cuidara de los seguns. Trajeron estos dos fundamentos porque juntos son equivalentes al fundamento de la cumeira que hacen en el candomblé. En el candomblé, el fundamento de la cumeira protege y da estabilidad a la casa, tanto en las energías verticales como horizontales. Bueno, esta doble condición, este Shuloná con esta Oyá Dirá, producen exactamente el mismo efecto.
La permanencia de una casa abierta, la expansión de la Y de esa casa, la afirmación de los hijos para que no entren y salgan como si estuvieran en el supermercado, tampoco de la clientela, o sea, de la freguesía, que siempre sea continua y esté, y todos estén en una tendencia de permanecer dentro del silé. Esto es garantía del Ayé conjunto de Yuloná con Oyadira. No hay otro orilla que produzca este efecto de controlar, vigilar y proteger la casa de las energías verticales y las energías horizontales. ¿Quiere un ejemplo de energía horizontal? Una demanda o una fetillería fuerte lanzada desde afuera del templo para con el templo. Saben que si esa energía, si esa fetillería tiene un origen egúnico o un origen de hechicería de las grandes madres hechiceras, eso es repelido por Varalo de Yoguna Bhagan. ¿Ok? Pero cualquier tipo de brujerías, cualquier tipo de que le genere quiebre a la Y de la casa, lanzado desde de un ser humano hacia otro ser humano, o sea, un sacerdote que se enojó con el otro y lo quiere reventar, eso lo repele exclusivamente Eshu Loná. Y Oyadira controla que cuando se abren los portales entre el Ayé y el Orum, las entidades que viven en el Aroní, que es la parte invisible que pertenece al Ayé, no se filtren. Controla qué baja y qué no baja al templo. Entonces, qué entra o qué no entra al templo, más lo que baja o no baja al templo, es la función de la cumeira en el candomblé. Y en el caso del batuque, no tenemos ese fundamento de cumeira, pero sí tenemos la dupla de Eshuloná con Oyadira para gobernar esto. Y de hecho por eso fueron puestos ahí. Ahora bien, estamos hablando de Oyá, no de Eshuloná. Esa Oyadira, como gobierna las energías en forma vertical y tiene naturaleza de Oyá, o sea, barre los seguns, es propicia para ponerla al frente del contrarritual. ¿Por qué? Porque ella va a habilitar que la energía de Gun esté circulando en el contrarritual y cuando se cierra el ciclo de ese contrarritual, ella aleja la energía de Gun. La energía de los Eguns ancestrales no, corta la ligazón con el Aroní, porque en el Aroní hay seres de naturaleza egúnica atrapados ahí que no han podido pasar al Orum y son lo que llamamos entidades egúnicas atrasadas o poco evolucionadas. Bueno, Oyá dirá, pone un tapón ahí y no permite que bajen a casa de Batuque estas entidades. Es absolutamente diferente a cómo actúa el Budún Oyachiboa. ¿Puede tomar hijos? No, esta función no le permite tomar hijos. ¿Qué pasaría si le damos un hijo a Oyadira? Lo mismo que el mito dice que Oyá tenía hijos y se los criaba Oyún. ¿Por qué? Porque no los va a cuidar. Ella tiene como misión ser un militar. No se va a dedicar a sacar el seno para darle leche a su bebé. Que se lo alimente la nodriza. Su función es guerrear. Por eso, en el fundamento del batuque, Oyá no es la dupla de Shango. Esto se lo escuchamos mucho a la Ocha, se lo escuchamos mucho al candomblé, inclusive lo infieren los propios tradicionalistas. No, señores. Oyá no es la dupla energética de Shango. La dupla energética de Oyá es Ogun. Porque en el batuque, el fundamento de Oyá es de guerra, no es
de yeito en común, no es de amalgama con una energía que en la naturaleza está expresada de polaridad femenina y polaridad masculina. Está muy claro que el fuego que se esparce en un incendio es regencia de Ogún, de Shango. Que el rayo, la centella, que cae sobre la tierra es de Shango, porque produce el incendio en la tierra. Y Oya no es dueña de ese rayo. Oya es dueña de ese relámpago que aparece en el cielo, que no necesariamente tiene que ser una descarga eléctrica a tierra, anunciando que viene Shango. Pero básicamente es la guerrera del astral. Por eso va de la mano de Ogún en el fundamento de Batuque. Es su dupla. En el Batuque, la dupla energética de Shango es Oyun, es su contrapartida. En el Batuque, Oya es aliada, es casi la otra cara de la moneda de Ogún. Es ahí donde se produce la diferencia sutil, que el sacerdote que es medio miope no la puede ver, y aquel que lee solamente materiales de otras tradiciones piensa que no, es Oya y Shango, porque el mito dice que Oya fue a buscar la poción mágica que Shango había pedido a un brujo para traérsela y que después de beberla él pudiera sacar lenguas de fuego por la boca. Y ella también tomó y entonces los dos quedaron con la regencia del rayo. No, eso es un mito, una leyenda con bastante poca claridad si es una leyenda africana o nacida acá en el continente, de otra tradición. Nosotros no contamos ese Itán. Hay un Itán bastante parecido, pero que no está diciendo eso. Ellos sí lo dicen, ¿por qué? Porque Oya rige el rayo y Shango también rige el rayo, entonces los dos rigen el fuego. No. En el Batuque no. En el Batuque no. Cuando el rayo, mejor dicho, cuando la descarga eléctrica, cuando el fuego se genera en el cielo, es de Oya. Y ese fuego celestial no llega nunca a la tierra. Y cuando se manifiesta el fuego en la tierra a través de incendios o a través de una centella o un rayo que cayó e incendió un árbol y de ahí se propagó el incendio, ese sí es Shango. ¿Ok? Bien. Vamos a Cuarto Santo. Iba a ser cortito. En Cuarto Santo tenemos un pasaje joven y un pasaje viejo. Yo no sé por qué los caminderos le llaman Yansá al pasaje joven y Oya al pasaje viejo. La verdad que no tengo la menor idea por qué lo hacen así. Son los únicos que están revirados respecto al concepto. Porque Oya, para toda la tradición africanista, inclusive en tierra africana, es el pasaje joven. Es la energía vibrante, es la que está más emparentada con las tempestades, con los grandes vientos, con los rayos, los relámpagos que anuncian la llegada de su marido Shango. Yansá es la mujer que tras intentos de años de tratar de darle hijos al rey Shango de Oya, no conseguía quedar embarazada y entonces fue a hablar con el babalao a ver qué pasaba y el babalao en la mesa oracular le dijo que ella, sin saberlo, estaba cometiendo una gravísima quisila y que debido a esa quisila era que ella no podía concebir hijos. La quisila era que ella, como siempre estaba con su marido amaba comer carne de carnero y entonces Oya comía de la misma carne del carnero. Y el carnero es una quisila para Oya. Y el plano divino le sellaba la matriz y no permitía que concibiera hijos del soberano. Entonces el babalao, ¿qué le dijo a Oya? Vamos a hacer un ebo
se hizo ese Ebo y Oya concibió su primer hijo. Y la tradición dice que nacieron 9 hijos del vientre de Oya, hijos de Shango y Oya, convirtiéndose así en Yansa, que es la deformación de Ya Mesan, de es madre de los 9 hijos. En la diáspora, otro lío más. Como tuvo 9 hijos, el noveno debió ser Egún. A ver, el Egún es un ser que nace en el momento que muere un ser humano. Si vos considerás que Oya era una persona de carne y hueso que vivió sobre la tierra, no puede haber parido un Egún, parió una persona. Punto número 1 para los para los Yoruba fanáticos. Y nosotros que tenemos una visión diferente, una visión donde los orillás son inmolé y jamás tuvieron cuerpo humano y vivieron en la tierra. Esa energía de Yansá está hablando de la pasión concretada, de la concreción del proyecto. Una cosa es la joven que tiene la libido efervescente y puede tener sexo placentero con su macho de la especie, y otra cosa es la mujer que direcciona esa libido no para tener orgasmos, sino para concebir hijos. Y ahí está Oya y Yansa. Por eso tienen esta diferencia en cómo manejan el mismo orilla, pero en 2 fases diferentes. Una es la que está más asociada al viento, a las tempestades, a los rayos, y la otra está más orientada a la concreción de proyectos, a ser la custodia del mercado donde se realizan las transacciones comerciales, o de custodiar el techo y por ende las personas que viven abajo del techo. Ahí aparece separados, más o menos separados, porque en realidad es el aye concurrente del mismo orilla, de acuerdo a cómo venga esa energía, viene más dinamizada o menos dinamizada, y aparece la Oya joven y la Yansá madura, no vieja, porque los viejos no tienen hijos. Siempre los orillás de tierra vamos a notar que son los orillás jóvenes o mozos, o jóvenes o adultos, no jóvenes y viejos, como si los podemos asimilar en el arquetipo los orillas de agua, que hay mucha diferencia entre los mozos y los grandes. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa con una casa de batuque que abre el fundamento de ballet? No pasa nada. Si la casa previamente tiene el fundamento de Oyadirá, esa Oyadirá va a quedar controlando la energía del contrarritual. Cero problema, no hay que hacer nada más. Si no tiene fundamento de Oyadirá, puede ser plantada después esa Oyadirá, o puede ser plantada después una Oyachimboa para control del contrarritual. Y si no tengo ningún pai de santo o mai de santo con experiencia, conocimiento, fundamentos para asentar en esta casa que ahora tiene balé una Oyachimboa, y tampoco tengo un sacerdote avesado y con conocimiento de fundamento para fundamentar un Oyadirá, ¿qué pongo en el patio para que controle la energía del contrarritual de Egún? Una Yansá, tan Yansá como la más Yansá que yo tengo en Cuarto Santo, y como muchos hijos de Orillá que están viendo estos videos serán hijos de Yansá. ¿Por qué? Porque Yansá es la energía que puede controlar y barrer a los Eguns y acotar el fundamento de ballet. Esa Yansá fundamentada afuera con determinadas cualidades, no con determinadas cualidades, sino con determinadas
particularidades en su fundamentación para que no se me vaya para adentro, sino que quede como un orillá que siempre está controlando el afuera y dispersando y alejando la energía de naturaleza única. Es una yansá. Por eso, si hay hijos que en mesa de bucios aparecen como que podrían ser orís a ser consagrados en Oyá Chimbowá o en Oyá Dirá, no hay la menor duda que tienen que ser consagrados en Yansá. Porque si el batuque no tuviera estos orillas de afuera, que vinieron estas divinidades, tanto Chimbowá como Yadirá, vinieron al batuque con otro. O sea, Chimbowá vino con la función específica de cuidar el contrarritual. Pero calculemos que los primeros 10 años a 15 años del batuque no había ningún muerto en el batuque. O sea que el contrarritual no se desarrollaba, ¿se entiende? En los primeros años del batuque. O sea, no había asentamiento de Chimbowá por todo Porto Alegre. Y de Oyá Dirá, sí, de Oyá Dirá había muchos. Prácticamente todas las principales casas tenían Oyá Dirá. ¿Por qué? Porque ella no tiene una función específica con el contrarritual. Tenía estas otras funciones de equilibrar las energías junto con el Yulaná. Entonces, ese fundamento sí lo íbamos a tener presente. Pero en aquellas casas donde ambos fundamentos no existen, donde el Pai de Santo de esta casa sabe perfectamente bien el contrarritual y ha fundamentado al primer egún que le ha dado vida a ese ballet de su casa. No va a confiar en Juan Pirulo para que le asente una Oyá Chimbó o una Oyá Dirá. Él tiene a Ye de Oyá, porque es Pai de Santo. Él fundamenta una yansá en el patio para que se encargue de barrer la energía de Gun de la casa. Una cosita más, pues ya nos fuimos al corno, en 1 hora y 20, que se haga 1 hora y media, no hay ningún problema. ¿Por qué surge el pensamiento que Oyá o Yansá está siempre danzando por arriba de las tumbas en el cementerio? Precisamente por el mismo motivo que no come pizzas ni toma cerveza con los según de la casa, en el caso que esté custodiando el ballet. Como la energía de Egun es absolutamente antagónica a Oyá, ella a veces, por finalidades específicas, puede pedir despachos en el cementerio o inclusive evos hechos en el cementerio. Nunca va a pedir ofrendas, ¿eh? Esas son las macumbiadas de cuarta. Pero trabajar en el cementerio Oyá sí puede pedirlo. ¿Por qué? Porque la calunga o el cementerio es el lugar más neutro que existe sobre la Ye. En toda la existencia y en todo el plano terrenal tenemos constantemente energías que van y vienen gobernadas por orillas y energías de personas y energías de seres espirituales, entidades espirituales. Siempre va a haber interacción de un montón de energías, en cualquier lado, estemos en la playa de Mar del Plata, en el desierto del Sahara, en la avenida 9 de Julio y Corrientes, no importa, en toda la superficie terrestre, las energías se están entrecruzando constantemente. En el único lugar donde no existe energía es en el cementerio. No es que exista energía negativa. En el cementerio no hay un solo egún. Por eso decimos que anda Oyá por ahí. Porque si no hay un solo egún, quiere decir que alguien los está barriendo. Es un estado neutro la energía del cementerio. No hay ellos de calunga, ni de cementerio, ni de almas que estén danzando arriba de las tumbas. Queda claro. En el cementerio no hay nada. Cuando yo veo a estos papanatas que arman quimbandas o llamadas de Eshu incorporativo en el cementerio, me descostillo de la risa. El cementerio es un lugar absolutamente neutro energéticamente. Entonces, a veces, Oyá necesita que el despacho de algo
sobre todo cuando son limpiezas muy complicadas, vamos a poner limpiezas de algún egún que está pegado en la persona, de una demanda, sea despachado en la puerta o dentro del cementerio. Porque ella sacó eso y lo llevó al cementerio porque ahí se neutraliza. No es que se lleva el despacho ahí, así el muerto que estaba jodiendo a doña Catalina se queda en el cementerio. No, 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 no. Es porque es ahí donde la energía egúnica desaparece. No existen los eguns en el cementerio. No existen. Vayan tranquilos, quédense encerrados adentro de un cementerio, tírense arriba de una lápida de una sepultura, tápense con la campera, duerman toda la noche y a la mañana siguiente cuando los dueños del cementerio, los que atienden el cementerio abren las puertas, váyanse, se quedaron encerrados, ¿qué van a hacer? No va a venir ningún egún a hacerle cosquilla en la planta del pie a nadie. Cuando los yeye no entramos al cementerio porque tenemos restricción de entrar. Si entramos, entramos con nuestra guía de protección y después cuando volvemos damos un baño de descarga. Es porque nuestro orí está vivo, está imantado con la energía de un orillá. Tenemos todos los orillás del Irumalé que lo están asistiendo. Y cuando entramos al cementerio se anulan las energías. Es un lugar negativo para el batuquero. Del lado Yeye al menos. Del lado Nagó, del lado yo y del lado Yeye también. Los únicos que hacen choripañadas adentro del cementerio son los cabilderos. No hay energía. Entonces, algo que yo tengo totalmente cargado de energía, que es el ori, lo expongo a un lugar como si fuera el vacío absoluto. Si a mí me meten adentro de una ampolla de vidrio y me sacan todo el aire, me dejan en el vacío, me muero a los 5 segundos porque no tengo oxígeno para respirar. Bueno, pasa lo mismo cuando se traspasa la puerta del cementerio. Entonces uno se pone guías de protección para que su orilla lo proteja no de los eguns, sino de esa falta de energía que hay adentro del cementerio. Entonces, Oya no anda por arriba de las sepulturas viendo a ver qué muerto está despierto para danzar arriba de los sepulcros. Y no va a responder jamás arriba de la lomba, ni Chimboá, como dicen algunos cabinderos. Oh, no, Chimboá responde arriba de la lomba. El Égbara también, arriba de la... El Égbara, el pasaje de Eshu más de mayor vibración adentro del cementerio. Muchachos, ¿qué dicen? Bueno, Oya, un hijo de Oya, el egún más cercano lo tiene a 800.000 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque repele esa energía. Entonces, que Oya, digamos, así metafóricamente, ¿no? Digamos, que los santeros, sobre todo los santeros, la muestran allá con siete sayas que está danzando en el medio de los caminos del cementerio con el iruayín en la mano. En realidad es algo más sincrético, pero no sucede. No sucede. Es decir, la presencia de Oya en el cementerio es precisamente para garantizar la neutralidad. Por eso la tenemos también en nuestras casas para garantizar la neutralidad de cierta energía, que es la que no puede estar en el aire, salvo que estemos haciendo un contrarritual con esa energía. ¿Entendido? 1:28, una pinturita. Me despido hasta un cachito, así con la misma camiseta, la remera y los mismos anteojos. El siguiente video, o sea, no es que estuve 2 o 3 días para grabarlo y no me cambié la ropa y lo veo allí, sino que lo hago a continuación. Me fumo un cigarrillo porque no me gusta fumar en público así, mientras estoy hablando por YouTube. Y siguiente, Oyum, la Mayoyum.